Vamos a, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿Quién vive, hermanos? Bendito es el Señor. Entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestros libros, nuestra Biblia, y vamos a empezar, hermanos, en esta mañana. El Señor nos ha dado un mensaje que vamos a escuchar. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor? Amén. Aleluya. Fíjense, hermanos, que el día viernes yo estaba orando. Empecé a orar y le dije al Señor: Señor, dame la palabra, Señor, dame la palabra. Y le pedí la palabra al Señor. Y, hermanos, hice una oración. Yo quería escuchar algo, yo quería ver algo. No escuché nada, no vi nada. Después, hermanos, en eso yo me metí a echarme un baño. De ahí me salí y empecé, hermanos, otra vez a orar. Le digo al Señor: Señor, dame la palabra. Necesito palabra para tu iglesia. Necesito palabra para tu pueblo. Señor Dios mío, yo no tengo palabra. Tuya es la palabra. Dámela, Señor. Necesito palabra. Y ahí estuve, hermanos. Después de que oré, me paré y entonces me puse los zapatos y ahí estaba yo, hermanos, cuando en eso andaba yo dando unas vueltas ahí, haciendo otras cosas, preparándome para irme ya, cuando escuché la voz, habló en mi corazón, ¿sí? Y la voz fue de la siguiente manera. Me dijo: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia, dijo la voz. Cuando yo escuché la voz, yo me puse contento. Le digo al Señor: gracias, porque ya me diste la palabra para la iglesia. Y me puse contento, hermano. Y en eso me dice mi esposa: oye, vas a comer porque y ya te vas a comer primero. Senté a comer. Yo estaba contento porque Dios ya me dio la palabra. Y entonces comí. Después, hermanos, calenté la moto y me fui. Y yendo por ahí, ustedes han viajado por ahí a una comunidad que se llama Charco de Agua, más para allá abajo, llegando a otra comunidad que está ahí cerca, hermanos. En ese tramo iba yo caminando cuando me acordé, dije: por cierto, ¿cómo fue la palabra de hace rato? Mi memoria a veces, hermanos, no capta. Se me olvidó en ese instante, se me olvidó. Yo ya no podía recordar. Dije: Señor, se me fue la palabra. Tú me diste la palabra, se me fue, se me borró. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Y ahí iba manejando, seguí manejando y me fui, hermanos. ¿Sí? Y llegué al lugar donde tenía que predicar. Cuando llegué en ese lugar, saludé a los hermanos, conecté las bocinas y el teclado y le digo a los hermanos: vamos a orar. Y empezamos a orar, hermanos. Cuando estaba yo orando, viene la voz otra vez y habló a mi corazón y me dice: con amor eterno te he amado, dice, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando vino la voz, hermano, yo empecé a llorar. Yo ya no podía aguantar. Le digo al Señor: gracias porque volviste a hablar otra vez. Esta es la palabra para tu iglesia. Entonces, y empecé a predicar esa palabra. Y esta es la palabra que Dios dio para todos en este día, hermanos. Nosotros somos uno en Cristo. Los que están en ese lugar, los que están, hermanos, donde prediqué ayer, y los que están ahorita, la palabra es la misma, porque Dios es el mismo. Su palabra, hermanos, es para todos nosotros, hermanos. Pueblo del Señor, escuchen este día. ¿Estás contento para escuchar palabra de Dios? Aleluya. La voz de Dios te va a hablar en este día. Fíjate, vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, verso 3. Ahí está la palabra. Hermanos, aquí vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Todos los que traen su Biblia, abran su Biblia entonces en ese capítulo, y ahí vamos a concentrarnos. Ahí vamos a leer en este día. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando, y cuando el Señor habla hay que escuchar. Amén. Aleluya. Verso 3, 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí y ha mucho tiempo. Eso así dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué
mi misericordia, dice el Señor. Aleluya, alabado sea Jesús. Alabado sea el Padre y el Espíritu Santo, porque ellos dan la palabra. Y hermanos, esta es la voz de Dios. Dios abrió su boca hace miles de años, cientos de años, y dijo esta palabra, hermanos. Y esa palabra, aunque pasen los años, hermanos, sigue siendo la misma palabra, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Aleluya. Así dice el Señor. El Señor dice: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, fíjate que esta palabra es una palabra muy grande. Sí, es una palabra muy grande. Fíjate que aquí está hablando del amor de Dios, que es un amor eterno. Dice que Dios te amó con amor eterno. Dios no te amó para pocos días. Dios no te amó, hermanos, para pocos años. Dios te llamó y te amó para siempre. Hermanos, ¿qué significa esto? Quiere decir que el Señor, cuando Él te llamó, te dio el llamamiento y te trajo en este lugar. Él, hermanos, analizó todo esto antes de llamarte. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros somos seres humanos. Aquí el Señor decidió amarte tal como estás. ¿Sí? Él perdonó tu pecado, Él te salvó, Él te prometió la vida eterna, y Él, hermanos, te trajo a este lugar. Pero ahora el Señor, hermanos, analizó que el hombre es débil. El Señor analizó bien todo esto. El Señor ya se puso a meditar todo esto, ¿sí? Que un día tal vez, hermanos, ustedes y yo íbamos a cometer errores. Vamos a, hermanos, tardar para madurar. Vamos a tardar para poder obedecer a Dios, para poder temer a Dios. Entonces dice la Biblia que Dios, hermanos, ya había analizado todo eso. Y entonces Dios decidió en su corazón amar al hombre. No importa las veces que haya fallado. No importa las veces que, hermanos, el hombre vaya a fallar. ¿Por qué? Porque el Señor en su corazón decidió amar a esa persona. Y entonces el Señor, al amarlo, hermanos, está considerando de que también se iba a tropezar, iba a encontrarse con pruebas, con luchas. Y entonces el Señor dice: yo voy a soportar todo esto, no importa, pero este es mi pueblo, esta es mi iglesia, este es mi siervo, esta es mi sierva. Yo lo escogí y yo decidí amarlo, y voy a soportar todo lo que él vaya a pasar, lo que él vaya a lo mejor cometer errores. Entonces el Señor dijo que con amor eterno te he amado. Con amor eterno, dice la palabra del Señor. Yo lo estaba analizando. Fíjate, hermano, pueblo, Señor, cuando pasa todo esto, a veces uno no lo entiende. A veces, hermanos, por eso sale gente de la iglesia, se van para el mundo, se van a la borrachera, se van a los bailes, se van a hacer tantas cosas. Y fíjate que yo he cometido muchos errores, y al igual que ustedes tal vez, porque a veces decimos como hombres: esa persona ya está condenada, esa persona ya está perdida, esa persona ya no sirve para nada, esa persona, ¿sí?, ya no puede más, decimos nosotros. Pero fíjate, Dios dice lo siguiente: con amor eterno te he amado. Por eso escucha la voz de Dios en esta mañana. No importa cuáles sean tus errores, no importa cuál sea tu pecado, el Señor dice que yo te amé con amor eterno. No te amó el hombre, no te escogió el hombre, te escogió Dios, iglesia. Dios te escogió, y Dios va a soportar tus faltas, tus errores. Dios es el que te va a tener paciencia. Por eso yo estoy viendo cómo Dios está levantando gentes, hermanos, que en otro tiempo estaban perdidos. Personas que ya habían conocido a Dios, pero que le fallaron a Dios. Y fíjate cómo Dios, hermanos, les ha prolongado la misericordia, y ahorita están empezando a llegar a las iglesias otra vez. ¿Por qué pasa todo eso? Es porque Dios ama a las personas. Aleluya. Es porque Dios los ama. De veras, es porque Dios los ama. ¿Sí? Yo ahorita estoy llorando mucho. Le digo al Señor: perdóname. No sé cuántas veces condené a la gente
Parece que yo fuera Dios, parece que yo fuera juez, parece que Dios me puso como juez aquí. Y no sé cuántos de ustedes hacen eso, pero hay que tener mucho cuidado, hermano. Dios me está hablando, dice, con amor eterno te he amado. Me habló a mí, le habló a la iglesia, le habló a todos los que me vayan a ver en este video. Si este video lo va a subir, alguien lo va a ver. Si alguien está perdido ahorita, alguien conoció la palabra y ahorita está por los suelos, no hay problema. No importa en qué pecado estás viviendo, no importa en qué error estás viviendo. Dios dice, con amor eterno te he amado. ¿Sí? De ahí te va a levantar, de ahí, hermanos, te va a buscar. Él te va a recoger, Él te va a ayudar. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque su amor es eterno. Su amor, hermanos, no tiene fin. Se acabará hasta el día que tú te mueras, pero mientras vives, el Señor te amará para siempre. Aleluya. Bendito es el Señor. Y esto no significa que vamos a seguir pecando. No, pueblo del Señor. Esto significa, hermanos, que cuando Dios prolonga su misericordia cada día, ¿sí? Cada atardecer parece que la misericordia se acaba. Pero dice el Señor, yo he prometido amar a esta persona con amor eterno. Entonces el Señor le añade la misericordia a la misericordia cada atardecer. Cada mañana, hermanos, se renueva su misericordia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno. Aleluya. Bendito es el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, el Señor cumplirá, ¿crees tú? El Señor habla verdad. El Señor realmente lo hará. No se arrepentirá. Entonces, hermanos, ¿sí? Vamos a la Biblia, para que se calle toda boca de los que juzgan, de los que condenan, de los que critican, de los que dicen, esa persona ya no sirve para nada. Entonces la palabra del Señor habla en este día, hermanos, para callar todas esas bocas, ¿sí? Que solamente, hermanos, a veces lo usan para hacer daño. El Señor dice de esta manera para ti, varón, mujer, si tú estás mal con Dios, mira, escucha la palabra del Señor. ¿Cómo dice Dios aquí en el libro de Números? ¿Sí? Números capítulo 23 en su versículo 14. ¿Cómo dice la Biblia? Vamos a leer. Usted guíese en su libro, yo voy a leer aquí, hermanos, en mi libro. Dice así. En la palabra del Señor, entonces, dice verso 19. 23 dice, 24. 23, 19 Números, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que lo que, hermanos, Él dijo, Él lo va a hacer. Y lo que Él habló, también dice que lo va a hacer. Si Él dijo con amor eterno te he amado, es porque Él lo va a hacer. No importa cuántas veces tú hayas caído, pero su amor es grande. Su amor cubrirá multitud de pecados. Porque, hermanos, la fuerza no depende del hombre, sino depende de Dios. Por Dios, dice la Biblia, por Dios están en pie los que están en pie, y por Dios están caídos los que están caídos. Pero poderoso es Dios para levantar a sus siervos, a sus hijos, ¿sí? O sea, eso depende de Dios, no es de nosotros. Por más que queramos, no podemos hacer nada. El único que hace todas las cosas se llama Dios, pueblo del Señor. Aleluya, para que nadie se glorifique, para que nadie se engrandezca, para que nadie se enorgullezca, para que nadie diga, yo soy capaz, yo puedo. Nadie puede, el único poderoso se llama Dios. Aleluya, alabado es el Señor. Eso es lo que dice su palabra. No depende del hombre, no es del que quiere, dice, ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Alabado sea el Señor. Bendito es el Señor. El Señor me habló y yo lloré porque su amor es dulce, ¿sí? Su voz fue, hermano, suave. Su voz tierno me habló en mi corazón. Y le dije al Señor, gracias, porque nos has amado tanto y lo has demostrado. Has mostrado tu amor.
Nos has tenido paciencia. Aquí estamos. Aquí estamos con salud. Aquí estamos con vida. Analiza tu vida, iglesia. Ahí estás sentado en esta mañana. Ahí estás sentado porque el Señor así lo quiere. El Señor así lo quiere, con detalle o sin detalle, pero ahí te tiene. Sano o enfermo, pero ahí te tiene. Con pecado o sin pecado, pero ahí te tiene. Y Él te ama, hermanos, con amor eterno. Tarde que temprano Él te va a levantar. Tarde que temprano Él te va a restaurar. No importa qué tamaño sea tu pecado, el Señor ha prometido amarte. Y la palabra amor, hermanos, es que Dios te va a salvar. Dios te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. Todo lo que es de la carne, Dios lo va a destruir. Tarde que temprano Dios te va a destruir todo lo que es de la carne y tú vas a ser libre para siempre. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Los hombres a veces prometemos algo, no cumplimos, hermanos. A veces decimos algo, al rato se nos olvida. Prometemos, después, hermanos, vemos grande la promesa y decimos ya no puedo. Nos arrepentimos, decimos sí, al rato decimos no. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres. Ese es el defecto del ser humano. Pero Dios, hermanos, no es hombre. Dios es Dios. Dice la Biblia que Él es, hermanos, es el Todopoderoso. Él, hermanos, tiene todo el poder, ¿sí? Él lo hace todo. Él nos creó a nosotros. Él puede hacer, hermanos, realidad donde no existe nada. Él lo hace realidad. ¿Por qué? Porque Él tiene poder. Aleluya. Alabado sea su nombre. Así me dijo el Espíritu Santo, así me habló. Empecé a predicar, ¿sí? Y estoy empezando a predicar esta palabra porque el Señor, hermanos, te está dando una palabra de consuelo ahora. A veces habla fuerte, pero ahorita estoy experimentando una palabra, hermanos, en que Él te está consolando. Él nos está consolando. Él está hablando por si alguien está triste, por si alguien está lastimado, por si alguien, hermanos, ha sido despreciado, señalado. El Señor te habla en este día. Que no le hagas caso a los demás. El que te llamó y el que prometió amarte con amor eterno es Dios, pueblo del Señor. Aleluya. No importa lo que digan los demás, ¿sí? Dios te ha amado. No importa lo que digan los demás, Dios te ama y te amará para siempre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Su amor es grande, por eso aquí estamos. Él no nos ha consumido porque Él es grande. Él es grande en poder, en misericordia. Alabado sea el Señor. Vamos a leer Salmos capítulo 103, versículo 8. Aleluya. Salmos capítulo 103, versículo 8. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito es el Señor. Santo eres, Padre. Alabado sea tu nombre para siempre. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahí está la palabra del Señor. Hermanos, nuestro Dios es muy particular. ¿Sí? Nuestro Dios es particular. ¿Sabes por qué? Porque Él no es como nadie, hermanos. A Él nadie le enseñó. Dice la Biblia que no tiene ni padre ni madre. Él no tiene genealogía. La edad de su existencia no existe. Él es particular, Él es único. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Él es el Todopoderoso. ¿De dónde existió? ¿De dónde vino? Hermanos, esa respuesta nadie la tiene. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, ¿sí? Y Él es grande en misericordia, en amor. Por eso, hermanos, no se enoja tan fácil, no se enoja tan rápido. Y no es que no se enoje, sí se enoja, pero el Dios Todopoderoso tarda en airarse. ¿Y por qué, pueblo del Señor? Porque Él es poderoso. Y vamos a analizar esta palabra. ¿Qué significa eso? Pueblo del Señor significa lo siguiente. Fíjate, nosotros nada más, ¿sí? Nosotros nada más. Y Dios, fíjate cómo es Dios. Nosotros luego nos enojamos con una cosita, nos enojamos. Luego, hermanos, le hacemos mala cara a los hermanos, ¿sí? A nuestros prójimos, a nuestra familia, en la casa donde estamos a veces, ¿sí? Y a veces hasta nos desquitamos con Dios.
decimos, ya no voy a servir a Dios, ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero nada del evangelio. Empezamos a comportarnos mal. Pero fíjate que Dios no es así. Dice que Dios es grande, tal como Él es grande en poder, en amor, en misericordia. Hermanos, Él tiene paciencia. ¿Sí? Él tiene paciencia porque Él es poderoso. Y yo le decía a los hermanos ayer, oye, le digo, escuchen bien esto, le decía a los hermanos, si el Señor fuera como nosotros, ¿vale? Si el Señor fuera como nosotros, rápido se enojara, rápido se enfureciera, ¿sabes qué pasaría? ¿Qué pasará, creen ustedes? El Señor, hermanos, nos consumiría en un instante. ¿Por qué? Porque, hermanos, en un momento, hermanos, su ira podría destruir al mundo, ¿sí? Con un enojo de Él podía, hermanos, mandar fuego sobre la tierra. En un instante, Él podría sacar los vientos, hermanos, y mandaría un huracán sobre toda la tierra. Al atardecer o al amanecer, ya no habrá más árboles grandes sobre la tierra. Casas, hermanos, destruidos. Muerte por todos lados. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Cuando el Señor se enoje, Él podría hacer temblar la tierra, hermanos, y lo habría en pedazos. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Fíjate nada más. Todo eso podría ocurrir. Por eso el Señor entonces es lento para enojarse. Grande misericordia, porque cuando Él se enoja, hermanos, su enojo no es cualquier cosa. No es como nosotros que llegamos a la casa a veces, hermanos, gritando hay personas que son groseros, patean las cosas o empiezan a desquitarse con sus chamacos porque, hermanos, vienen con ese enojo, tiran las cosas, hacen mala cara, pero eso es todo lo que hacen. Pero nada más, imagínate si el Todopoderoso se enojara, Padre mío. No, hermanos. Su enojo sí causa cosas grandes, grandes gracias. ¿Sí? ¿Cuántos le alaban? Amén. Aleluya. Por eso Él es paciente, por eso Él es misericordioso, por eso, pueblo del Señor, Él tarda para irarse. Y ese tiempo, esa tardanza que Él nos da es para arrepentirnos. Pero muchas veces nosotros, hermanos, aprovechamos ese tiempo. ¿Para qué? Para seguir pecando. Decimos, Dios es amor, Dios es misericordioso. Puedo pecar, puedo ir al baile, puedo hacer lo que quiero. Mentira, así no dice la Biblia. Si Él es lento para la ira y grande en misericordia, ese tiempo, hermanos, de oportunidad, ese tiempo de tardanza, hermanos, es para que el pueblo se arrepienta. Es para que el pueblo madure. Es para que el pueblo reaccione, reflexione y mejore su camino. Amén. Para eso es. Pero a veces nosotros abusamos del amor de Dios. Hermanos, aprovechamos de su misericordia y hacemos mal. Pero Él es grande, fíjate. Él es grande, hermano. Por eso aquí estamos, de veras, muchas veces fallamos. Muchas veces fallamos. Pero ¿sabes por qué no nos ha consumido? Es que Él es grande en poder y en misericordia. ¿Sí? Por eso no nos ha destruido. Porque es grande en poder, grande en amor y misericordia. Él es paciente. Porque si se enoja, ya les dije, su enojo no va a ser una cosa pequeña. Su enojo, hermanos, va a ser grandes daños a la humanidad. ¿Te das cuenta? Alabado sea el Señor. Vamos al libro de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. ¿Sí? Esta predicación va a ser corto, pero va a ser, hermano, necesario para nosotros. Aleluya. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Alabado sea el Señor. Dice así. Fíjate, nos está hablando a nosotros.
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. Fíjate, yo estaba analizando esta palabra y yo me hice la siguiente pregunta, pueblo del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor, hermanos, sea fiel con nosotros? Si nosotros fallamos, a cada momento cometemos errores. Y fíjate, el Todopoderoso, dice la Biblia, aquí en su mente, hermanos, aquí en su mente está su palabra. Y hermanos, Él de noche y de día lleva en su conciencia de que, hermanos, nos ha prometido amarnos, de que ha prometido darnos misericordia, ayudarnos. Fíjate, el Señor Todopoderoso se preocupa por ayudarnos. ¿Sí? En su mente, en su conciencia está eso. El Señor está al pendiente con su promesa de hacernos cumplir su palabra. Ahora, ¿por qué? ¿Será que nosotros somos más grandes que Dios? ¿Somos más poderosos que Él? ¿Por qué es que Él, hermanos? ¿Por qué es que Él dijo una palabra y su palabra, hermanos, ahora sí lo tiene comprometido a cumplir lo que Él dijo? Y con nosotros, fíjense. Y no somos fieles. Dice que somos infieles. Pregúntese usted ahora, usted y yo somos más grandes que Dios, más poderosos, más importantes. ¿O por qué el Señor hace eso? Pregúntese. ¿Por qué nosotros decimos algo y no lo cumplimos? ¿Le damos la espalda? A veces ni nuestra conciencia nos reclama eso. Ni sentimos culpa, ni sentimos miedo. Y porque el Todopoderoso dice una palabra, y ahora su palabra, hermanos, lo tiene comprometido, lo compromete hasta cumplir esa palabra. Y con nosotros. ¿Por qué? No es porque nosotros seamos más poderosos que Él. No es porque nosotros, hermanos, lo presionamos. ¿Sabes? Es su misericordia. Es su amor. ¿Sí? Eso hace que el Señor cumple su palabra con nosotros. Todo lo que Él promete lo hace con nosotros sin ver nuestro defecto, por el Señor. Sin ver nuestros detalles. No es que el Señor, ¿cómo se llama? Le gusta el pecado. No, no es que Dios sea cómplice del pecado. No, pueblo del Señor. Aquí lo cierto es que el amor de Dios es más grande que el pecado. Dios es más grande que el diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos, toda persona que empieza un camino, toda persona que empieza un proyecto, tiene que aprender. ¿Sí? Y nosotros estamos empezando y de aquí, hermanos, nos vamos a encontrar con muchos errores. Y por eso el Señor tiene que ser fiel con nosotros. A pesar de todos nuestros errores, el Señor es fiel. Por eso dice la Biblia que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Que a veces pasamos por momentos difíciles, parece que hasta ahí nomás llegamos, pero el Señor dice, no, ahí tenías que pasar, pero no te vas a quedar ahí. Por eso dice, el que está caído no va a quedar ahí caído, sino que, hermanos, se va a levantar.
porque ahí no es la meta es adelante. Aleluya. ¿Sí? El Señor entonces, hermanos, nos ama, nos tiene misericordia. Él es fiel con nosotros, a pesar de todos nuestros defectos. El Señor es fiel. ¿Por qué? Porque Él tiene una promesa con nosotros, de que no nos va a dejar, de que Él nos va a amar. A pesar de todo, Él nos va a soportar, Él nos va a ayudar. Pero esto no significa que vamos a seguir pecando. Esto significa, hermanos, de que nosotros, por la gracia de Dios, alcanzamos este amor y nosotros debemos estar agradecidos con este amor. Y, hermanos, si Dios nos está hablando hoy, es para que reflexionemos sobre cómo hemos andado, cómo hemos caminado en estos años y vamos a mejorar. ¿Sí? Vamos a empezar a madurar y ahora sí que empezar a madurar y caminar como el Señor quiere. Aleluya. Bendito es el Señor. Vamos al Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5. Alabado sea el Señor. Capítulo 2, versículo 4 al 5. Si tú lo has traicionado, si tú le has fallado, pero Él, hermano, sigue siendo el mismo. Él es fiel, aunque tú eres infiel, dice, Él sigue siendo fiel. Él te ama a pesar de todo. Su amor es grande, su amor es poderoso. No lo puedo explicar con exactitud, pero yo sé que su amor es grande. ¿Sí? Es grande, hermanos. Es grande su amor. Y te dice así en el versículo 4 y 5, pero tengo contra ti, dice. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No significa que hayas dejado a tu esposa, tu esposo. Significa que tú te has alejado de Dios. ¿Sí? Has dejado de amar a Dios como lo amaste por primera vez. Y entonces el Señor dice, esto tengo contra ti. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Él manda que hagas? Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Alabado sea el Señor. ¿Sí? El Señor no te está condenando, iglesia. El Señor no los está condenando, hermanos. El Señor no está condenando a nadie. El Señor nos dice, fíjate, nos está diciendo que Él tiene algo contra nosotros. Si alguien está escuchando esta palabra y dice lo siguiente, has dejado tu primer amor, ¿sí? Esa es la causa por el cual el Señor está hablando. Alguien se ha alejado del Señor, alguien lo ha dejado de amar, y eso es el pecado. Pero ¿qué dice Él en el verso 5? Recuerda, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Yo he predicado y he dicho lo siguiente: has caído en un pecado, ¿sí? En una inmoralidad sexual, has caído en la avaricia, has caído en una deuda, has caído en un problema. ¿En dónde has caído? Pregúntate tú, ¿en dónde has caído? ¿Cuál ha sido la causa de tu caída? Pero el Señor no te condena. El Señor te manda a que te arrepientes. Arrepiéntete, dice el Señor, y haz las primeras obras. Bendito sea el Señor. Haz las primeras obras. Tienes que empezar a hacer las primeras obras. ¿Para qué? Para que sea restaurado. Pero si no lo haces, dice el Señor, entonces vendré a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto? Significa de que el Señor te va a recoger el espíritu. Pero para que el Señor haga eso, hermanos, el Señor tiene que hablar muchas veces. Habla por medio de sus siervos. Habla por medio de su espíritu. El Señor tiene que hablar muchas veces.
A veces el Señor hermanos, nos corrige. A veces el Señor, hermanos, nos azota. Pero si nosotros no queremos arrepentirnos, entonces dice el Señor: lo siento mucho, mi hijo, pero te vas. Nos vamos porque mi tiempo se acabó, ¿sí? Entonces el Señor, para que haga eso, tiene que tardar. Por eso dice: misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Para que el Señor quite el candelero de su lugar, tuvo que hablar muchas veces. Tuvo que dar muchas oportunidades. Y hasta ahí se acabó el tiempo. Pasa como en Sodoma y Gomorra. Quién sabe cuántos cientos de años estaban esas personas ahí, hermanos, con ese pecado que estaban viviendo, hermanos, en todo el tiempo. Y fíjate que la demanda llegaba delante del Señor, de parte de los justos, de parte de los que sufrían en ese lugar, tal vez de parte de los ángeles también, y de Satanás mismo. Entonces todas esas quejas llegaban delante del juez de toda la tierra. Y un día él dijo: descenderé a ver si su pecado ha llegado al colmo. Descenderé a ver si su pecado se ha completado, dijo el Señor. Y entonces, hermanos, dice que descendió, ¿sí? Y él, hermanos, dice que buscó justos. Quería encontrar 10 justos, pero no encontró 10. Si hubiera encontrado 10 justos, dice la Biblia que Dios no hubiera destruido Sodoma y Gomorra, pero solamente encontró un justo. Y por esa causa, entonces el Señor dice: destruyó a Sodoma y Gomorra, porque el pecado había llegado a su colmo. En la presencia del Señor, el olor del pecado subía a cada momento, a cada instante, hermanos. A los oídos del Señor se escuchaban todos esos desastres que había en Sodoma y Gomorra. Los ojos del Señor veían todo eso diario. Entonces el Señor dijo: ahora sí, descenderé para hacer juicio. Pueblo del Señor, la misericordia de Dios es grande, su amor es grande. Nosotros debemos aprovecharlo para arrepentirnos, para mejorar, ¿sí? Porque si resistimos, entonces el Señor algún día va a tener que hacer juicio. Y nadie, hermanos, quiere que el Señor lo condene, ¿verdad? Porque Él, dice la Biblia, que Él es el que mata, Él es el que da vida. Él hiere y Él sana, y nadie puede librar de su mano, ¿sí? Pero ahorita el Señor nos está hablando. Si vives en pecado, no importa. Si te arrepientes hoy, el Señor te puede perdonar. Si mueres mañana o al rato, tú vas a tener tu salvación, ¿sí? Pero si tú no te arrepientes, créeme, mueres al rato o mañana, te vas al infierno. Porque la muerte no te va a avisar. Y si no mueres al rato o mañana, vas a seguir viviendo unos 30, 50 años más, pero jamás te vas a arrepentir. Es como que si nunca hubieras vivido en esta tierra. Te vas al infierno. ¿Por qué? Porque no te hubieras arrepentido. No te arrepentiste, te vas a ir al infierno. Así es la palabra del Señor, ¿sí? Pero su amor es grande. Su amor es grande. Aleluya. Alabado sea el Señor. Esa es la palabra que yo recibí de parte del Señor. La he predicado hoy a ustedes, hermanos. Sí, lo he predicado a ustedes. Y lo prediqué ayer. Sí, la palabra es preciosa. Sí, y entonces yo aquí termino. Sí, vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Aleluya.